Se va a ir sumando más gente. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva sesión del Diplomado de Derecho Laboral y Litigación de la Universidad de Los Lagos. Hoy tenemos la visita del profesor Sergio Gamonal, ¿cierto? Destacado docente, académico, investigador en el área del derecho laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo les comentaba en algún mail ahí, motivándolos a aprovechar esta clase, ¿no es cierto?, que se trata de uno de los docentes más influyentes, diría yo, en el área del derecho laboral, sin ninguna duda, en nuestra realidad local, nacional, ¿no es cierto?, y quizás también más allá. De manera que hoy Sergio nos va a hacer una exposición en el tema que se le asignó para este diplomado, que es el derecho a huelga, ¿cierto? Vamos a tener la estructura que hemos utilizado en general, es decir, una presentación que va a bordear la hora de duración y al final un segmento más breve para sus preguntas, ¿no es cierto?, que les sugiero ir anotando. Si quieren, a través del chat también las pueden ir dejando para que Sergio se haga cargo después. Y si queda alguna pendiente, también podremos quizás el día jueves en la segunda sesión también abordar. Bien, eso nada más de mi parte, y para aprovechar bien la clase, dejo con ustedes al profesor Gamonal. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un agrado ahí, agradezco la invitación que me ha hecho para este diplomado, Alberto. Es un agrado estar con ustedes y vamos entonces a destinar 2 días a hablar un poco del derecho de huelga, hoy día generalidades del derecho de huelga, y luego el día jueves tratar de aterrizar un poco en el contexto nacional del derecho chileno, ¿no? Les han sido enviados algunos materiales de lectura complementarios, más la referencia a mi libro Derecho Colectivo, y yo voy a colocar ahora, voy a compartir un PowerPoint que también Alberto se los pueden pasar a los alumnos, este PowerPoint, y que nos va a guiar un poco la exposición. Vamos a ver si aparece ahí. Sí, apareció. A veces tengo más de algún problema con el famoso PowerPoint. Bueno, en fin. Entonces, vamos a hablar en términos generales del derecho de huelga. La verdad es que el derecho de huelga es una materia bastante apasionante dentro del derecho colectivo, dentro del derecho del trabajo, y su tratamiento y adecuada exposición podría llevar bastante tiempo, ¿no? Así que, por las razones de formato de la actividad que tenemos, yo voy a intentar hacer una síntesis y además como exponer los puntos más relevantes hoy día en general del derecho de huelga y un poco el día jueves de la estructura o su consagración dentro del contexto del derecho chileno, ¿no? Así que respecto de lo general, y creo que como ya señalaban en el video motivacional, digamos, para esta parte del módulo, ¿no? El derecho de huelga llama mucho la atención porque es un derecho, es en realidad una situación, por decirlo de alguna forma, que pasa de ser considerado un delito a ser considerado un derecho fundamental en un margen aproximado de unos 70 años en el contexto británico y francés. Y eso llama mucho la atención. Hay pocas instituciones jurídicas, digamos, que hayan significado dentro de la misma cultura jurídica un vuelco radical de perspectiva, ¿no? Y una de esas es el derecho de huelga. Igual la doctrina señala otras, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada es un vuelco radical desde la perspectiva del derecho de prenda general, o el derecho de seguro, ¿sí? Los seguros de vida están prohibidos por inmorales hasta el 1900, salvo en Gran Bretaña, pero en Estados Unidos, el resto del mundo no podía tomar un seguro de vida. Y hoy día es de lo más normal tomar un seguro de vida, aunque en este minuto nuevamente hay problemas con los seguros de vida, cuando por ejemplo una persona está por morir y se produce lo que es como la compra del seguro, y es un muy buen negocio. Es un buen negocio que se muere pronto y tú se lo compras a un precio vil y la persona necesita ahora las lucas, digamos, el dinero o pagar un tratamiento, etc.
lo que ha generado juicio en Estados Unidos, pero han dicho que perfectamente se puede hacer y ahora las mismas aseguradoras te ofrecen ese negocio. Entonces, ocurrió con el SIDA, que varios inversionistas compraron y alguna farmacéutica sacó drogas contra el SIDA, etcétera, y ahora no se muere la persona. Entonces, tú invertiste, era re buen negocio y ahora parece que va a vivir 40 años más y es una tragedia, perdiste tu inversión. Entonces, eso solo para calibrar lo inmoral que puede ser el seguro, porque en el 1900 se estimaba inmoral el seguro de vida, pero había un cambio radical. Y algo parecido ocurre con la huelga. Si tú tratabas de organizar una huelga en el 1850, era considerado un delito contra el orden público, los sindicalistas terminaban presos, etc. Y en 1920, los argumentos de los tribunales británicos y franceses son que son el mismo argumento, pero con un cambio copernicano, que por razones de orden público se sanciona al empleador, entonces, que no aceptó la huelga o que despidió a los trabajadores en huelga, etc., ¿no? Así que la huelga es un tema bastante apasionante cuando uno se acerca, ¿no?, por primera vez a mirar, digamos, esta institución, este derecho, ¿no? Quiero decir que la huelga está profundamente conectada con la idea del conflicto dentro de la sociedad capitalista, ¿no? O sea, la huelga en sí, digamos, como fenómeno, ¿ya?, es mucho más antigua que el derecho laboral, ¿no? Hay huelgas en el Antiguo Testamento, ¿no?, cuando todavía no había derecho, nadie hablaba de derecho laboral, ¿no? Habría que ver el caso de los judíos que eran esclavos, ¿no?, de los egipcios, y Moisés los libera, ¿no? Hay huelgas en la Persia antigua, están las huelgas de los esclavos, Espartaco, etc. O sea, la huelga es un fenómeno que uno lo puede encontrar en sociedades muy distintas y en contextos históricos diferentes, pero solamente ha llegado a ser un derecho dentro de Occidente y dentro de los países capitalistas, ¿no? Esto también es un poco contraintuitivo, ¿no?, porque usted ha escuchado quizás que la huelga es un gran instrumento anarquista, es un gran instrumento de lo que fueron los movimientos comunistas, obreros, de principios del siglo XX. Eso es verdad, pero en la Unión Soviética la huelga no era un derecho. Si usted hacía una huelga, te llegaba a la KGB o te enviaban a Siberia, etc. La huelga llega a ser un derecho en los países más capitalistas del mundo, Gran Bretaña, Francia, Alemania, después Estados Unidos, en fin, ¿no? Así que digo contraintuitivo, ¿no?, porque la huelga, uno, repito, tienes la imagen del anarquista lanzando una molotov, pero diríamos que esas huelgas se enmarcan desde las huelgas de los judíos esclavos en Israel hasta los espartacos y, no sé, todas las huelgas que ha habido en los últimos 3000 años que están documentadas en la historia. Pero la huelga como derecho, y como derecho fundamental, es una creación del derecho occidental dentro del contexto capitalista y de la revolución industrial. Ahora, la revolución industrial genera un tipo de trabajo muy particular. El trabajo también ha existido siempre, a todo esto, ¿sí?, y genera al final este derecho, el derecho al trabajo, que es lo que nos convoca lato sensu, digamos, a los especialistas, ¿no?, del área, ¿no? Y entonces, en la revolución industrial y en todo el juego de ideas que hay, ¿no?, si uno lee a los pensadores de la Ilustración, ¿no?, si usted lee, por ejemplo, a John Locke, ¿no?, o si lee al mismo Adam Smith, uno de los padres de la economía moderna, ¿no?, que en alguna medida escriben un poquito antes del pleno auge, o cuando estaba comenzando la revolución industrial, la primera, ¿no?, de 1770, la de la máquina a vapor, ¿no? Ellos son contemporáneos de ese proceso, por lo tanto sale muy difícil calificar qué va a pasar con esta revolución, ¿no? Está claro que en el norte de Gran Bretaña y en el sur de Escocia la gente empieza a inventar cosas, ¿no? Eso también para nosotros los chilenos es contraintuitivo, no hay ningún ingeniero ni ningún académico inventando nada, la gente que inventa cosas, las máquinas, son personas comunes y corrientes. Acá en Chile pensamos que hay que tener 3 doctorados para inventar algo y hasta los abrelatas nos quedan mal hechos. Sería bueno aprender de la revolución industrial. También en Estados Unidos, recuerden, los inventores del avión eran constructores de bicicletas, no eran ingenieros, ¿no?, los hermanos Wright, ¿no? Tan mal que vemos todo lo técnico, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Entonces, sí, también es contraintuitivo leer algunas de las historias, hay varias, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en ese periodo, y incluso para uno,
en un país tan poco industrial como Chile da la impresión de una especie de histeria colectiva, ¿no? O sea, dicho con mucho respeto, decir que el barrendero tal inventa la polea no sé qué, que el peluquero inventó la máquina no sé cuánto, y tú dices, pero esto es como una histeria colectiva de inventores que cambian absolutamente el sistema productivo británico, ¿no? Así que había mucha esperanza y por eso ahí el PowerPoint dice el trabajo libre, porque los pensadores de la época, ¿no? Adam Smith, partiendo a los padres fundadores, no sé, Jefferson, Madison, Franklin, todos hablan del trabajo libre, ¿no? Lo que va a venir, el periodo que va a venir es que no va a haber, entre comillas, servidumbre, ¿no? Y el trabajo doméstico, ¿no? El que te muestran en Downton Abbey, digamos, ¿no? Y en el fondo los trabajadores se van a liberar de tener que obedecer a otra persona, ¿no? Está esa idea, ¿no? Incluso el sueño americano, todos van a ser independientes, ¿no? Los 5 acres más la mula y no sé, un par de gallinas, ¿no? La idea del trabajo libre. Entonces es interesante y le hago este contrapunto, ¿no? Con estos pensadores de la época de la Ilustración o los mismos norteamericanos que fueron redactando la Declaración de Virginia y después la Constitución norteamericana. Lo que se avecinaba o lo que en alguna medida se pensaba que iba a ocurrir es que iba a regir una economía de mercado, como la que hablaba Adam Smith, en que el 90% de las personas iban a ser pequeños empresarios. Y ellos incluso escriben que una persona quizá en su vida iba a pasar por algún pequeño periodo subordinado, pero eso iba a ser algo menor y el mercado iba a funcionar tan bien que todos iban a ser trabajadores libres y nadie iba a tener que hacer ningún tipo de trabajo a mando de otra persona, porque eso en definitiva implicaba que no eras libre y no eras ciudadano, y en realidad lo que se buscaba justamente con estos primeros liberales, por decirlo así, era esta idea del trabajo libre, ¿no? Y si uno ve lo que ocurre 100, 120 años después, es absolutamente distinto, ¿no? La revolución industrial llegó y arrasó con todo. Le dio lo mismo lo que pasaba a Adam Smith, John Locke, etc. Y terminó casi todas las personas subordinadas, ¿no? Trabajo común y corriente hoy en el mundo es de las personas subordinadas. Podrás estar subordinado con el teletrabajo en tu casa, pero no dejas de tener un jefe que va controlando lo que tú haces, lo que no haces, etc. Y tú, o la mayoría de los trabajadores dicen, sí señor, no señor, etc., ¿no? Eso, como digo, si trajéramos en una máquina del tiempo a Adam Smith y a Franklin y a Tocqueville, que cuando habla de la democracia en América, describe un trabajo subordinado diciendo, bueno, esto es realmente oligarquía. He visto acá en Estados Unidos, de repente hay gente que está subordinada a otra, gente libre, digamos. Y eso es realmente una verdadera monarquía interior, ¿no? O sea, no son ciudadanos, pero nadie pensaba que se iba a hacer el trabajo común y corriente al que se iba a llegar con la modernidad. Y además si los trajéramos y viéramos que uno tiene pánico al precariado y pánico a ser independiente, lo único que quiere después que te titulas de abogado es que te contrate a alguien, un bufete, una universidad, etc., quedarían además maravillados cómo ha cambiado la perspectiva, cómo nadie quiere el trabajo libre, porque claro, el trabajo libre implica que no llega a fin de mes. O sea, el trabajo libre sería casi algo así como el Uber Eats, digamos, ¿no? Cómo ha cambiado realmente esa perspectiva. Entonces tenemos una revolución industrial que hizo cambios muy radicales. Tenemos un ideal del trabajo libre que quedó archivado en los libros de los filósofos y de los políticos. Y tenemos la realidad de un trabajo subordinado en que hay un personaje, ¿no es cierto?, el empleador, el jefe, el manager, que tiene un poder para hacer, no hacer y mandar sobre otro que ejecuta el trabajo, ¿no?, que es el trabajador. Y ahí obviamente hay un conflicto inherente, ¿no? Hay un conflicto porque legítimamente el empleador puede querer que le produzcan el máximo posible con el mínimo de salario, y legítimamente el trabajador puede querer trabajar lo menos posible con el máximo de salario, ¿no? Así que por mucho que se ha tratado en distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva comunitarista dentro del derecho al trabajo, por mucho que se ha tratado de ver en la empresa una especie de comunidad, una especie de familia, ¿no?, que la sugiere Otto von Guericke en 1913, ¿no?, como una visión alternativa a ver el contrato de trabajo en la línea de Barassi, es una especie de contrato honorario, pero intervenido por el Estado, ¿no? Un contrato civil, pero intervenido por normas mínimas para proteger al débil por el Estado, ¿no?
y el que dice, no, en realidad, por lo menos en Alemania, dice, el contrato de trabajo no es un contrato, se parece mucho más a relaciones de servidumbre, familiares, de servicio fiel, bla, 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 y hace toda una conexión medieval. Bueno, y le fue re mal con esa, ayer que con esa tesis, pero algo quedó, ¿no? Esta idea como de la lealtad al trabajador, etcétera, ¿no? Sí, las visiones comunitaristas, ¿no? Sin embargo, en los países occidentales, la OCDE, etcétera, lo que ha predominado es una visión de lo que hay en la relación de trabajo. No es una relación armoniosa, no es de armonía, no es una familia, no es colaborador el trabajo, el trabajador, ¿no? El trabajador es trabajador, ¿no? Colaborador no está en la ley, ¿ya? Incluso colaborador alude como al trabajo gratuito, ¿no? O sea, si tu hijo o tu hija te ayuda a lavar el auto el domingo, te colaboró. Eso es trabajo gratis, ¿no? Digamos, o sea, yo diría a los jueces, ¿no? Si usted algún actor en su tribunal habla de colaborador, lo condena al tiro, ¿no? Está como que trate de esclavo a los trabajadores. O sea, si yo te digo, hoy, gracias Sergio Zapata por la colaboración que me has dado, no es que no te voy a pagar un honorario después. Si te digo gracias por tus servicios, bueno, envíame la boleta, ¿no? Pero hoy, gracias por colaborarme con el PowerPoint, eso es trabajo gratis, ¿no? Entonces el recurso humano ocupa palabras como sin pensar, ¿no? Todo sea por el marketing interno, ¿no? Pero claro, el colaborador llega tarde, incumple, pasó de inmediato a ser trabajador del artículo 160, ¿no? Veamos cómo despedimos a esta persona. Entonces, uno ve tendencias que tratan de negar el conflicto. Bueno, los países desarrollados, los países más ricos, nadie niega el conflicto. Incluso el conflicto es algo bueno, te permite cambios, ¿no? Así como la adolescencia, te permite crecer, etc. Va renovando, digamos, las relaciones. Y eso no lo he dicho, pero obviamente yo voy a hablar siempre de un contexto, ¿no? Comparativo, ¿no? Porque generalmente cuando tratamos de caracterizar algo, bueno, tenemos que compararlo con algo, ¿no? Y entonces los laboralistas chilenos y de América Latina en general, no todos, pero nos comparamos con los países de la OCDE y dentro de ese club los que son desarrollados. O sea, no nos comparamos con Turquía, no nos comparamos con México, no nos comparamos con Colombia, nos comparamos con el resto de los países de la OCDE que son desarrollados, ¿no? En alguna medida países a los que el mundo político podríamos decir que admira, porque cada tanto se dice que Chile va a ser desarrollado. Yo me acuerdo del 2000 íbamos a ser desarrollados los que tenemos más edad, después el 2010, 2020, ahora como en 2080 parece que vamos a ser desarrollados. Pero, ¿qué significa cuando alguien, un presidente, una presidenta, te dice vamos a ser desarrollados en 10 años más? ¿Qué significa? Significa que vamos a ser como Portugal o Grecia, o sea, un desarrollado rasca, digamos, dentro de los desarrollados los más pobres, ¿no? Países con 28.000 de PIB, pero con redistribución y una clase media relativamente fortalecida. Así que, entre comillas, la comparación, cuando uno entonces critica el derecho chileno, en el caso del derecho de huelga, tú haces la comparación con Portugal, con Grecia, que es como lo mínimo, a los países escandinavos, que sería como el máximo, o nórdicos, que sería como el máximo nivel de vida dentro de ese club y con mucho mejor nivel de vida que Grecia y Portugal. Así que mi comparación va a ser con esos países. Para dar un botón de muestra, si comparo el derecho de huelga o la negociación colectiva con Colombia, Chile está mejor, y Chile deberá ser un ejemplo para Colombia. En Colombia lo que se hace es que tú mandas a matar al dirigente sindical. Sale como $200. Entonces, si a alguien de la OIT le preguntan, oye, ¿cómo está América Latina? No te menciona Chile en primer lugar como que está mal. Te dice, no, bueno, aquí matan dirigentes en Guatemala, en Nicaragua, en Haití, en Colombia, han mandado a matar en Perú, etc. Así que esos países están en lista roja. Después vienen países como Chile, ultra regulados, con una irrelevante negociación colectiva, ¿no? De 8% de cobertura, o sea, es lo mismo que nada. O sea, países que no tienen prácticamente negociación colectiva. Y después puede que te mencione Uruguay como un muy buen ejemplo de mayor de 90% de cobertura de negociación colectiva. Hoy día considerado el país más desarrollado de América Latina, ¿no? Porque aunque tiene un poquito menos de PIB que Chile, tiene un coeficiente de Gini muchísimo mejor, una fortalecida clase media, más allá de todos los problemas que tengo Uruguay. Así que sí, es el dolor de cabeza Uruguay para Chile. Nada más, en los últimos años creció más, con 90% de cobertura de ramal, o sea, todo lo que te cuentan así en el Mercurio, que van a venir los zombies en negociación ramal, bueno,
No hay zombies en los países nórdicos, no hay zombies en Alemania, ni en Italia, ni en Francia. Francia tiene casi 90% de cobertura de negociación colectiva. Y no es que tú vayas llegando en el avión a París y ves el humo de toda la ciudad incendiada por la negociación y por los sindicatos. No, no es así. Los países más envidiables del mundo tienen negociación ramal. Incluso Finlandia ha tenido nacional y no se ha caído el país. Están llenos de pymes. Así que algo raro hay con el relato de los medios de comunicación que te dicen así, huelga y un encapuchado lanzando, no sé, 10 bombas, ¿no? Digamos, parece que ese relato no cuadra con lo que ocurre en los países de la OCDE en ese punto, ni con lo que la OIT postula en este contexto. Así que un punto clave para entender el derecho, cómo se ha podido llegar a reconocer el derecho de huelga, es la idea de que antes de reconocerlo hay que reconocer que hay un conflicto importante en la sociedad industrial, y ese conflicto tiene nombre, es el del trabajo subordinado, en que hay personas que están sometidas al poder de otro. Por eso en la proyección siguiente vuelvo sobre la idea de la huelga y el poder. Y el pluralismo conflictual, así se autodescriben los europeos de estos países que he mencionado, de la OCDE, ¿no? Ellos reconocen el pluralismo conflictual y por lo tanto este pluralismo conflictual implica que en el día a día del ejercicio del poder es imposible que el legislador pueda proteger, digamos, al trabajador, y por lo tanto lo que hay que hacer, en vez de darle normas mínimas, lo que tiene también derecho individual, obviamente esos países, pero normas mínimas que dan una línea, diríamos, más paternalista, lo que se le da son instrumentos, y estos instrumentos son que estos trabajadores se puedan organizar sindicalmente, puedan declarar la huelga y puedan negociar colectivamente. Y lo puse en ese orden porque la huelga es algo independiente como derecho de la negociación colectiva, aunque, como vamos a ver el jueves, Chile tiene colocada la huelga como etapa final de la negociación colectiva en su regulación legal, ¿no? Entonces, ya sabe usted que yo el día jueves voy a criticar a Chile en relación a los estándares de los países de la OCDE, ¿no? Hoy día se está eligiendo presidente norteamericano, no sé si usted sabe, ¿no? Digamos. Así que yo tengo prendido unas velitas, ¿sí? A todos los maestros, etc. Porque no es que lo quiera asustar, ¿no? Pero parece que hay muchos problemas y es muy reñida la elección. Y por diversos temas laborales, los últimos años he viajado varias veces, o sea, muchas veces a Estados Unidos, y he conversado con muchos colegas, y me ha impactado el convencimiento de que va a haber otra guerra civil, en gente muy inteligente y con muchos pergaminos, y te dicen, no, aquí va a haber una guerra civil porque es irresoluble el problema entre las costas y el interior, uno conservador, el otro progresista, etc. Y en este minuto hay milicias armadas de extrema derecha, dispuestas en varios estados, no sé si han visto, hay reportajes en la BBC, etcétera, con todo tipo de metralletas, amparados en la segunda enmienda, que teóricamente te deja tener armas, preparados por si no sale Trump, que ya ha declarado viciada la elección, ¿no? Y ustedes saben que hay mucho voto por carta, ¿no? Y entonces hay toda una línea, y los jueces conservadores que ha ido colocando Trump, que dice que el que llega por carta después del 3 de noviembre no va a ser válido, porque no sé por qué son votos demócratas. Bueno, en fin. ¿Y por qué le estoy contando esto? Ah, ya sé por qué le estoy contando esto. Bueno, uno, para que quede preocupado aquí al juez sin dormir viendo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Porque las cosas son así, en 1 o 2 días pasaste de estar preocupado por el ascenso, como nos ocurrió con el COVID, a estar preocupado de que ojalá mi familia esté bien, ¿no? Así ocurren las cosas, no sé si me explico, ¿no? Y una guerra civil en el país más poderoso del mundo con armas nucleares sería algo bastante, por decirlo menos, que nos quitaría el sueño a todos, ¿no? Digamos. Así que puede ir a prender velitas después de que termine la clase, digamos, a quien quiera, digamos, para que prime la racionalidad, digamos, en ese país, ¿no? Pero lo que le quiero contar es que Chile, obviamente, si tú lo comparas con los países nórdicos, está más bajo en todo, no solo en negociación colectiva y en huelga, ¿no? Pero si lo comparas con Estados Unidos, que dentro de ese club es considerado un país antisindical, también está bajo Estados Unidos. O sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene más hipótesis de huelga que Chile. Tiene hipótesis de huelga que no están vinculadas a la negociación colectiva. Chile ni siquiera tiene eso. Así que en la comparación nos va mal con los nórdicos, que son como gente perfecta, ¿no? Digamos, ¿sí? Como que son todos santos, ¿no? Y
no dicen ni garabatos, son, ¿no es cierto?, casi autistas, ¿no? Y nos va mal con los norteamericanos, que tienen un derecho colectivo desastroso, ¿no? Y en donde la negociación colectiva también se ha ido retirando, ¿no? Pero incluso a nivel teórico, mejor la ley Wagner que la ley chilena vigente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con este conflicto permanente? Yo dije, empoderar a los trabajadores. Bueno, lo que se les otorga es esta posibilidad, algo que ha existido milenios, cuando tú no tienes ningún poder en un vínculo cualquiera que sea. Tú no tienes poder, no puedes dar instrucciones, no tienes poder de control, no puedes fiscalizar a algún otro. Solamente soportas el poder, soportas las instrucciones, la fiscalización, etc. Estoy saliéndome del derecho al trabajo, ¿no? Cuando tú estás en una relación jerárquica simétrica y no tienes ningún grado de poder, lo único que te queda es amurrarte, ¿no? Y a eso se le llama huelga, ¿no? O sea, el único instrumento que tenían los esclavos y desde Espartaco, ¿no?, para presionar por lo que fuera, era negarse a hacer lo que tenían que hacer. Y eso se llama huelga, ¿no? Y entonces, en alguna medida y en forma bastante contraintuitiva, si uno quiere, el sistema capitalista y de mercado desarrollado durante el siglo XIX va a terminar concediendo a principios del siglo XX un derecho muy particular, pasando por el rastrero jurídico, esta idea de la pataleta, de que tú te niegas a hacer algo, y claro, ahí viene toda una situación de fuerza, ¿no? ¿Y qué busca la huelga? Bueno, que los trabajadores sean escuchados, darles voz dentro de la empresa, que su punto de vista sea considerado, llegar en el fondo a una negociación. O sea, para las personas que tienen hijos, yo siempre comento, ¿no?, usted no negocia con el bebé de 3 años. Usted es un pequeño dictador, ¿no?, un despotismo ilustrado. Entonces usted lo viste, le elige el nombre, el jardín infantil al que va a ir, no es que usted negocie con el bebé. ¿Por qué pasa a negociar con el adolescente? ¿Qué cambia de 3 a 15? Lo que cambia es el poder relativo de esa persona. Porque el chiquito de 15, ¿no?, ¿sí?, puede hacer la cimarra sin que te des cuenta, puede pololear con la persona que no te gusta, ¿sí?, o por último te hace una súper pataleta y está con cara larga todo el fin de semana donde los abuelos, en fin, te hace pequeñas micro huelgas, ¿no? Entonces tú, si eres un papá inteligente, una mamá inteligente, te sientas a negociar. Es cierto, no es una negociación de igual a igual, pero ya no es como cuando le hablaba al bebé de 3 años, incluso aparentemente negociando y le vendías la pomada, ¿no? Uno un poco miserable como papá dictador, ¿no? Digamos así, como le da a elegir, pero lo está engañando, tú sabes que va a elegir tal o cual, ¿no? Entonces, esto del poder es un datito clave de cómo se llega, entonces, cómo le otorgamos poder a los trabajadores. Bueno, una forma de otorgarle poder sería, estoy hablando en voz alta, que todas las decisiones que tome el empleador tienen que ser aprobadas en un voto secreto por los trabajadores. Bueno, pero es que eso es muy complicado, eso quita dinamismo, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ¿cómo le vamos a otorgar poder? Bueno, vamos a reconocer esto que han estado haciendo ya los trabajadores desde el principio de la revolución industrial, que son medidas de fuerza directa, acciones directas, paralizaciones, etcétera, y lo vamos a considerar un derecho, el derecho de huelga. Esto no está exento de segundas intenciones, ¿no? O sea, desde la perspectiva de la teoría crítica, por ejemplo, un jurista francés muy famoso, Bernard Edelman, habla de la domesticación de la huelga. O sea, en el fondo, lo que parece una gran concesión del legislador a principios del siglo XX, tiene la segunda intención de limitar la huelga también, ¿no? O sea, definir es limitar. Entonces el legislador llega y dice, mire, sindicato, soy tan buena persona que ahora voy a permitir el derecho de huelga, ¿no? Pero claro, la huelga tiene que ser económica y no política, la huelga la tiene que realizar 10 días antes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está el estatuto que le reconoce el derecho, pero claro, te lo reconoce con todo tipo de restricciones, ¿no? Y al final los sindicatos se allanan, ¿no? Dicen, bueno, aquí igual tengo un buen instrumento, pero cuando el instrumento es muy restrictivo, como vamos a ver en el día jueves en el caso de Chile, hoy en Chile, la mayoría de las huelgas están por fuera del Código de Trabajo. A nadie le importa lo que dice el Código de Trabajo, porque el Código no sirve. Es tan restrictivo que no te sirve. Así que la proporción es más o menos, si hay 50.000 días hombres perdidos por huelgas del Código de Trabajo, hay 500.000 días hombres perdidos por huelgas por fuera del Código de Trabajo, ¿no?
Y eso es algo que, más allá de la regulación que uno quiera, debiera preocupar, en el sentido que todo conflicto está pasando por fuera del Código de Trabajo. El Código de Trabajo llega a ser tan restrictivo que al final es como que no estuviera ahí, digamos, en ese punto. Así que se llega a considerar, digamos, esta posibilidad del derecho de huelga, mucha agua bajo el río, nuevamente a fines durante el transcurso del siglo XX, distintos pensadores hacen presente decir que es muy necesario un derecho de huelga para los trabajadores, ¿no? Que no haya represalias cuando los trabajadores van a una paralización. Incluso encontramos economistas, David Ricardo dice que la única forma en una economía de mercado que el trabajador pueda regatear, ¿regatear qué? El precio, el monto de su salario, lo que le pagan por la única mercancía que él vende, que es su trabajo, es con la huelga, ¿no? Así que tenemos muy variado panorama de pensadores que hacen presente que esto de la huelga no es un puro capricho de los sindicatos, incluso para que funcione bien el sistema, un buen derecho de huelga permite, ¿no? Equilibrar los poderes. Así que hay una primera noción del derecho de huelga que en doctrina y derecho comparado se ha ido ampliando. Yo por eso le coloco ahí noción tradicional y noción contemporánea. La verdad es que esto en el ámbito ya de lo estrictamente legal, porque la noción contemporánea, que es harto más amplia de huelga, eran acciones directas que también se hacían hace 200 años, ¿no? O sea, hace 200 años tú encontrabas todo el abanico de huelgas que hoy día más contemporáneamente se puede reconocer. Y en el fondo la consagración legal que se hizo en Europa, el derecho de huelga reconoció el tipo más estándar de huelga, que es la abstención colectiva de trabajo. Y entonces la típica que uno ve en las películas, ¿no? Están los trabajadores fuera de la empresa con pancartas, no sé, impidiendo a veces la entrada, ¿no es cierto?, de los suministros, y la empresa paralizada por esta movilización. Bueno, esas movilizaciones se hacían también hace 150 años, 200 años, y ese es el tipo estándar, el tipo de huelga que va a ser reconocido por la legislación europea. Entonces después los latinoamericanos y el resto del mundo, que suele ir siguiendo de cerca, ¿no es cierto?, los avances de los países más ricos en materia jurídica, toma también esta noción. Pero en los últimos 50 años, ya sea porque nuevamente hay un gran desequilibrio de poder, globalización, empresas que se van, se deslocalizan, etc. Piensa usted, el libre mercado y la globalización no funciona para los trabajadores, ¿ya? Porque los trabajadores, no es como que subió el salario mínimo en Mendoza y 500.000 trabajadores un día para otro se fueron a Mendoza. No puede, tienes que tener visa, eres migrante, etc. Así que lo que hacen las empresas, que de un día para otro se van, ¿no? La Fiat ya no tributa en Italia, ¿no? Tributa en Canadá o en Irlanda, porque casi no tiene impuestos. De un día para otro. Bueno, los trabajadores de la Fiat no pueden irse a trabajar en Irlanda. Así que todo lo que se habla de que ahora el mundo globalizado, el mercado, el libre mercado, eso es para los empresarios, no para los trabajadores, ¿no? Los trabajadores no viven en un sistema de libre mercado, no pueden llegar a irse a trabajar al país que paga mejor libremente, tienen que ir como inmigrante ilegal, con todo lo que te puede pasar, pueden ser deportados, pedir permiso de trabajo, no es de un día para otro, es mucho más fácil trasladar una empresa a Turquía o a China que tú irte al país vecino a trabajar porque pagan mejor. Así que eso también hay que tenerlo presente porque, bueno, están siempre las narrativas, ¿no? Y las narrativas, sí, bueno, estamos en globalización, van a atacar el libre mercado, etc. Bueno, el libre mercado no existe para los trabajadores, que es como la otra mitad, digamos. Existe solo para el poder empresarial, ¿no? Así que esto es un tema no menor. O sea, en 1950, cuando el Estado a cualquier empresa le iba a poner impuestos, prohibición de trabajo infantil, normas medioambientales, ¿qué hacía la empresa? Negociaba con el gobierno, ¿no? Y decían, bueno, sí, pero mire, si me coloca esto es muy caro, etc. Hoy día una empresa te dice, sí, colócalo, yo me voy. Mira, en Bolivia se acaba de bajar, y es verdad, la edad mínima de trabajo a 14 años. Así que usted quiere Estado chileno que trabaje la gente sobre 18, pues coloca la norma que quieras, me llevo todo a trabajar a Bolivia. Así que quédate con tu norma, sé feliz. Y me voy a Haití, en que puedo tirar el petróleo en el agua potable, a nadie le importa, no tiene normas medioambientales, etc. Lo que se llama legal shopping, ¿no?
en palabras de Alain Supiot, ¿no? El legal shopping. Entonces las transnacionales van viendo, oye, aquí, no sé, normas de acoso sexual, no, eso es muy complicado, como lo ha dicho el Doing Business Report, ¿sí? Es una rigidez laboral prohibir el acoso sexual. Entonces, no, pobre inversionista, se va a Bangladesh, ahí puede violar a las trabajadoras, a nadie le importa, puede trabajar con niños, el ingreso mínimo 30 euros, etc., ¿no? Entonces, pidió excusa al Banco Mundial en todo caso, ¿no? Por ese Doing Business Report, ¿no? Y además había metido el respeto a los derechos fundamentales también en una rigidez laboral que impedía las inversiones, tuvo que pedir perdón por la barbaridad de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que, ¿cómo le otorgas poder al trabajador? Bueno, se llegó a esta noción tradicional de huelga, pero con lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, en que los trabajadores tienen cada vez menos poder, han vuelto a buscar estrategias para presionar al empleador en la medida de lo posible, pues si el empleador se te va, bueno, hasta ahí llegaste, quedaron todos cesantes, ¿no? Entonces, esta noción tradicional es la típica que todos conocemos, abstención colectiva de trabajo. Es también la que tiene el Código de Trabajo, aunque no lo diga, ¿sí? Cuando todas las normas sobre votación de la huelga, ejecución, etcétera, están partiendo de la base que la huelga es una abstención colectiva de trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido, como digo, en los últimos años? Que no es que sean huelgas novedosas, estaban hace muchos años, pero fue funcional para los sindicatos la noción tradicional durante el siglo XX. Pero ya hoy día, como digo, con esta globalización o libre mercado a medias, que no rige para el factor trabajo, así que ahí no hay globalización, lisa y llanamente han tenido que recurrir o a volver a retomar, digamos, ese tipo de acciones, digamos, de presión, etcétera, que tampoco han sido tan eficientes a todo esto, porque ¿qué puede hacer frente a que la empresa se vaya a otro país que tiene estándares más bajos? La verdad es que, en principio, nada. Entonces, bueno, es un tema bastante complicado. Y también con las nuevas tecnologías, muchas veces la empresa podía seguir funcionando. La verdad es que se habla mucho de la robótica ya llegó hace tiempo a Chile en forma imperceptible, porque no es que sea un robot humanoide, ¿no? Pero lo que es la digitalización, la robótica, están haciendo muchos cambios, ¿no es cierto?, en el ambiente, en el ámbito laboral. Y eso hace que los trabajadores empiezan a buscar estrategias, ¿no?, en ese punto, ¿no? No tengo claro si vamos a quedar todos cesantes, como dicen los más pesimistas, porque lo mismo se ha hecho desde que se inventó la rueda. O sea, cada nueva tecnología deja cesante a la mitad de la población, pero generalmente se produce un equilibrio en el mediano plazo, ¿no? Porque una nueva tecnología genera nuevas demandas de trabajo. El tema es que, claro, ese lapsus que se llama lapsus, la pausa de Engels, porque esto escribió Engels. En economía se habla de la pausa de Engels, entre la introducción de una nueva tecnología muy revolucionaria y que vuelva a haber una tasa de empleo, pueden pasar, no sé, 10, 20, 30, 40 años, y claro, puede ser catastrófico para todo que quedó cesante entre medio y no se pudo reconvertir, ¿no? Así que también hay gente que dice que no es verdad, que con la robótica vamos a quedar todos cesantes. Corea del Sur, el país más robotizado del mundo, tiene pleno empleo. O sea, habrá que ver qué es lo que hizo Corea del Sur con este tema. Así que no está como para estar tan asustado, ¿no? Porque yo he leído 60% de cesantía. ¿Te imaginas 60% de cesantía? ¿Eh? Eso es guerra civil. O sea, ¿cómo va a tener 60% de la población que no tiene ningún tipo de ingreso, ¿no? Digamos, se acabó el pacto social. Pero también, y así lo he escrito por ahí, el robot no va al mall a comprar. Entonces, 60% de cesantía implica que toda la actividad económica también se ve, o sea, el capitalismo necesita consumidores, y los consumidores son trabajadores, los robots no te van a ir a comprar algo. Así que también hay como un límite natural a que tú puedas robotizar todo y dejar a la gente sin trabajo, ¿no? Bueno, son temas, el derecho laboral está muy interconectado con muchos temas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta noción más contemporánea? Bueno, en pocas palabras, han surgido muchas huelgas, ya hace muchos años, como decía, 50 años no menos, que no se amoldan a esta idea tradicional de la abstención colectiva de trabajo, ya sea huelgas rotatorias, que solamente paraliza una parte de la empresa, pero, no sé, paraliza control de calidad, pero eso implica que paralizó toda la empresa. Como el resto de los trabajadores, entre comillas, está dispuesto a trabajar, le tienen que pagar las remuneraciones con nada pasiva, salvo los que paralizaron en control de calidad, no sé. O hasta huelgas en que casos mejores son las líneas aéreas,
en que basta que un puro tipo de trabajador paralice para que estén en el suelo todos los aviones, ya sean de mantención o los pilotos y copilotos. Por normas de la IATA, tú no puedes volar con un piloto. Si es un vuelo transcontinental, tienes que llevar un tercer piloto sentado, como que fuera pasajero por cualquier emergencia, etc. Y el avión sí o sí no puede despegar sin esos requerimientos. Así que basta con que hagan los copilotos huelga para que lisa y llanamente, y ya no es una abstención de trabajo, pero colectiva menor, que no es un tercio de los trabajadores de la empresa, un cuarto, un quinto, pero que logran la paralización en situaciones de conflicto de toda la empresa, ¿no? Los ejemplos, voy a dar varios, hay muchos en doctrina. Por ejemplo, la huelga simbólica, eso también ocurre en Chile, ¿no? Los trabajadores paran 15 minutos. ¿Y por qué es simbólica? Bueno, porque en el fondo le están diciendo al empleador, oiga, aquí hay un tema que hemos tratado, hemos golpeado puertas, nadie nos considera. Bueno, le hacemos, vamos a parar 15 minutos para que ahora sí nos reciban, porque si no el conflicto va a escalar, va a ser peor, etc., ¿no? También hay huelgas que obviamente están en el límite, ¿no?, de tener el menor costo para el trabajador, ¿no?, y el máximo costo para el empleador. Por ejemplo, la huelga de trabajo lento, ¿no? Y entonces los trabajadores se organizan y siguen trabajando, pero trabajan lento. Y el resultado final es que la empresa baja de productividad y hay una presión para el empleador. Al empleador le sale muy difícil despedir a todos esos trabajadores y tiene que probar el cumplimiento de grado de obligación del contrato, tiene que probar, y eso sale realmente complejo. Y entonces lo más probable es que mejor negocia y les pregunta qué es lo que quieren, ¿no? En Chile, con la picardía de los chilenos, aunque yo creo que esto es transnacional, tienen otros nombres, esta huelga de trabajo lento se llama también tortuguismo, ¿no? Te hacen una huelga de tortuguismo, entonces claro, sí, las tortugas son bastante calmadas para desplazarse, o huelga de ruedas cuadradas también, ¿no? Ha habido en la minería, en distintos sectores en Chile ha habido este tipo de huelga de trabajo lento. Hay otra huelga bien interesante que se llama huelga de celo o de reglamento, ¿no? Esta huelga, los trabajadores también trabajan, incluso trabajan, entre comillas, mejor que nunca, ¿no? En el fondo, los trabajadores aplican al pie de la letra las instrucciones de trabajo. Y esto, bueno, ha sido estudiado por economistas, porque, digamos, en lo que es la organización, el management, se han encontrado que generalmente las instrucciones de trabajo están hechas por un burócrata que no ha hecho nunca ese trabajo, o sea, una especie de profesor universitario, ¿no? Así que no tiene calle, ¿no? Entonces, hace unas instrucciones y las instrucciones son inútiles. Generalmente lo que hace el trabajador adapta las instrucciones para hacerlas más eficientes. Pero si las ocupa al pie de la letra, no funciona el sistema, ¿no? Entonces, hay economistas como Ha-Joon Chang, que es profesor en Cambridge, que dice en el fondo que en la empresa siempre se necesita que los trabajadores actúen de buena fe y proactivos, porque generalmente las instrucciones hechas por los burócratas en la actividad práctica no resultan para hacer el trabajo más eficiente. Los trabajadores de motu propio adaptan las reglas para hacerlas más eficientes en ese punto, ¿no? Uno tiene ejemplos de eso también en Chile, ¿no? Como cuando los jueces de garantía te decían todo lo que tenían que llenar para que el Poder Judicial pudiera cumplir las estadísticas. Al final estaban hasta las 4 de la mañana llenando Excel y cosas que no tenían nada que ver con su trabajo de fondo, pero para poder seguir la estadística. Bueno, el burócrata que hizo eso no era juez, no sabe lo que tiene que hacer el juez, que tiene que fallar, que tiene esto, que tiene lo otro, y no encontró nada mejor que hacer esas instrucciones que en el papel eran muy bonitas, pero que hacía imposible el trabajo de los jueces, ¿no? Estamos como con la tiranía de los números, ¿no? Y los números son un gran instrumento, salvo cuando se ocupan, como hoy día se ocupa en la sociedad contemporánea, que tú mides lo que puedes medir, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser realmente demencial, ¿no? Digamos, entonces, un ejemplo ridículo, no puedes medir quién es mejor profesor universitario. Entonces, pero sí puedes medir la altura. Entonces un profesor mide 1,80 m, es mejor a que mide 1,60 m. Y es una medición objetiva y tú sacas estudios y todo, pero todos sabemos que Napoleón era muy inteligente y quedaría último en ese estudio, ¿no? Entonces, usted que está haciendo un diplomado universitario, digamos, para que el sentido crítico lo abuse un poco, estamos llenos de estadísticas y de números y tú dices, pero es bien rara la estadística, ¿no? ¿Cómo la habrán hecho, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este ranking de Shanghái de universidades, ¿no? ¿Se ha fijado? Es el ranking más prestigioso. ¿Qué me dirá ese ranking? Lo digo
Como las primeras 20 son todas de habla inglesa. Eso es bien raro, ¿no? No habrá ninguna universidad alemana con un mínimo nivel que le pueda competir a alguna en inglés. Las universidades italianas, que son las primeras del mundo más antiguas, Bolonia, Salerno ya no rige en todo caso. Las francesas, con todo el espíritu crítico que tienen los franceses. La primera universidad francesa es como 20 y tantos y un politécnico, ni siquiera es la de la Sorbonne. Eso es bien raro, ¿no? Y después 29, una universidad china. Mejor que todas las alemanas, porque la primera alemana es como el Tecnológico de Múnich, que está a 50. No es ni la Libre de Berlín, ni nada. O sea, una universidad que está en una dictadura, con censura, sin libertad de expresión, según Shanghái, es mejor que casi todas las universidades europeas. Eso lo digo, me imagino que la de los Lagos, igual que la Adolfo Ibáñez, no está muy bien en ese ranking. No se preocupe, el ranking está mal hecho. ¿Cómo es posible que en una dictadura, en que tú tienes censura, en que la policía secreta china te lleva preso si tú dijiste democracia en una clase, esa universidad va a estar mejor que la de Bolonia, que la de París o que la de Ámsterdam? Está mal hecho, ¿no? La dictadura de los números. Claro, porque hay cosas no medibles, ¿no? Lo que no mío, no lo mío, en fin. Así que, ya, cuidado con los burócratas y con los profesores universitarios. Entonces, esta huelga de celo, ¿no? Tú aplicas el reglamento a rajatabla, lo aplicas al pie de la letra y produce una paralización. Quiero decir que en Chile ha habido huelgas de celo por judicial y muy eficientes, por aumentos de remuneraciones. Incluso ha habido huelgas de la Corte Suprema, pero generalmente se llaman jornadas de reflexión. O sea, como que la huelga se nos escapa entre las manos, ¿no? Tú tienes toda una regulación legal, supone que el Poder Judicial no puede ir a huelga, pero el Poder Judicial es experto en huelga, ha hecho muchísimas en los últimos 30, 40, incluyendo a la Corte Suprema, jornadas de reflexión y dejando botada la tabla porque el gobierno no quiere dar un reajuste, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Así que en la noción contemporánea encontramos muchos ejemplos de huelgas anómalas, entre comillas, pero es anómala comparado con la noción tradicional, que ya he dicho, estas como acciones de lucha existían hace 150 o 200, cuando todavía no estaba nada reconocido, ¿no? E inclusive llegaban a la violencia, porque claro, el derecho de huelga no reconoce la posibilidad de hacer delito, ¿no? Quizá uno podría pensar, si quemo la empresa, es una buena presión para el empleador. Bueno, un pensamiento un poco inteligente, porque claro, a ti lo que quieres es que la empresa sobreviva y te pague bien, no que se incendie, ¿no? Así que claro, los delitos están fuera, el derecho de huelga no es ilimitado, digamos, en ese sentido. Pero claro, hace 150 o 200 años estaba todo el movimiento luista de destrucción de máquinas, y de repente había una huelga y te quemaban la empresa, y a veces la huelga era financiada por el empresario de la competencia, sobre todo cuando una empresa, dos empresas compiten y una tomaba una nueva máquina, el otro financiaba a los huelguistas y entre todos quemaban la empresa, incluyendo la máquina. Así que la historia es bien entretenida, pero terrible en ese contexto, ¿no? Así que tenemos estas nuevas huelgas, si usted quiere, de celo, de reglamento, huelga parcial. Los japoneses tienen una huelga que solo pueden hacer los japoneses. Se llama de hipertrabajo. ¿En qué consiste la huelga? Trabajas mucho más rápido y eso produce un cuello de botella que paraliza a empresas. Esa huelga es imposible en Latinoamérica hacerla, no son mejor la de trabajo lento, ¿no? Digamos, esa como que nos queda bien, la de trabajo muy japonesa, ¿no? Otras formas de huelga, cantar una ópera a media voz, empezar más tarde la función del concierto, manifestando que hay un conflicto. Este tipo de huelgas en Chile, vendedoras y vendedores de FP en el Paseo Humá haciendo un trencito en su hora de colación, denunciando que la FP no les paga comisión, y todos con máscaras del Carnaval de Venecia para no ser reconocidos. Trabajadores, estoy hablando ya del caso de Chile, un call center que van a trabajar vestidos de luto, como protesta de las malas condiciones que hay en el call center. Ahí ni siquiera te ven clientes, pero en el fondo un mensaje para la gerencia, ¿no? O sea, mira aquí las condiciones, esto es lo mismo que un cementerio, cómo nos están tratando. Jóvenes universitarios en un cine de Valparaíso. Este es como una huelga de cine pobre, digamos, ¿no? Entonces estos chicos piden un hervidor, té, café, y la empresa dice, no va a poner ni hervidor, ni té, ni café, ni azúcar. ¿En qué consistió la huelga? Contarle el final de las películas a los clientes, ¿no? Entonces tú le cortas el billete y le dices, mira, Tom Cruise se muere al final.
a la semana estuvo el hervidor, el café, el té, pedían un piso, etc. O sea, la gama de huelga y la inventiva, digamos, para este tipo de huelga son impresionantes. E incluso los estudios de sociología del trabajo, bueno, los sociólogos siempre tienen como una mirada todavía mucho más amplia. Entonces, han documentado en Chile suicidios como huelga, no sé, la persona se suicida en la empresa, ¿no? La encuentran al otro día y con una carta diciendo que es tan inhumano como lo han tratado, etcétera, que ya no aguanta más, en fin. Huelga de personas, también una trabajadora que se amarró con alambre para protestar por las malas condiciones. Entonces llegaron a trabajar en la mañana y no podían entrar porque alguien, bueno, ella había permitido que otras personas la amarraran ahí a la reja. Y incluso huelga en la jornada de reproducción. Claro, la jornada de reproducción es tu tiempo libre. ¿Cómo hacer una huelga en tu tiempo libre? Digamos, sábado, domingo, no sé, cuando no vas a trabajar. Bueno, en el ámbito de los contratistas mineros, y esto es bien ingenioso, ¿no? Claro, los trabajadores que no están de turno, o sea, no están trabajando en la empresa, paran el camino de acceso a la empresa y la empresa paraliza. Si usted se fija, los que están en el turno merecen la remuneración porque ellos no son los que han hecho esa movilización. Es jornada pasiva. Pero en el fondo, claro, los que están en su día libre, ¿sí? Y en el fondo hay una reivindicación, etc. Bueno, ¿qué ha hecho la doctrina laboral con esta nueva realidad que yo le estoy comentando, ¿no? Lo que ha hecho en el fondo es decir, bueno, vamos a tener que ampliar la noción de huelga como a toda perturbación del proceso productivo, porque el hablar de pasar de abstención colectiva de trabajo a toda perturbación del proceso productivo implica poder incluir la huelga simbólica, la huelga de trabajo lento, la huelga de hipertrabajo, en fin, las huelgas de celo, otras movilizaciones que hacen los actores en ese sentido. Cabe decir que la jurisprudencia de los países europeos ha ido ampliando generalmente en su jurisprudencia el alcance de la huelga más allá de lo que la ley la definió originalmente, ¿no? Entonces, Italia ha permitido la huelga política, por ejemplo, España también. Así que si tú faltaste un día a tu trabajo porque hay una protesta de la CUT italiana y la protesta se hizo, no te pueden sancionar, no te pagan ese día, pero no te pueden despedir ni nada, ¿no? Obviamente no son huelgas de 10 días, es ese día para protestar por una política específica, muchas veces laboral, etcétera, ingreso mínimo, en fin. Aquí sería no más AFP, cosas por el estilo. Los tribunales han permitido la huelga de solidaridad, por lo tanto, en tu empresa no está el conflicto, pero tu empresa es del rubro de las que están en conflicto, entonces tú paralizas en solidaridad con esos otros colectivos. En Chile ha habido huelgas de solidaridad siempre por fuera del código. Recuerde la huelga portuaria en el primer gobierno de Piñera, porque no se les daba horario de colación a los portuarios, ¿no? Y ahí se unió todos los puertos, ¿no? Siempre el sector marítimo, portuario, es muy organizado en todo el mundo por las huelgas, ¿no? Y esas huelgas existían en 1750, antes que hubiera derecho laboral, revolución industrial, o sea, el estatuto en el Mediterráneo, los marinos tenían un verdadero código de trabajo informal, o sea, pactado con los armadores y con todo el negocio naviero del Mediterráneo, que hoy día analizado hay descanso, jornada, salario, etc. Y además estaban muy organizados lo que uno reconocería como sindicatos. Todo eso antes del derecho laboral, en el ambiente de la navegación del Mediterráneo, ¿no? Y hoy día, en el mundo, todo el ambiente, todo lo que es transporte marítimo, está sumamente, los sindicatos están sumamente organizados. Hubo varias huelgas transnacionales, con barcos durante días y días que no pueden recalar en ningún puerto por la huelga, porque esa empresa no está pagando el salario mínimo considerado para esos marineros, etc. Cosas para uno espectaculares, considerando que Chile tiene huelguita, o sea, lo que reconoce es una huelguita por ahí, generalmente inútil, ¿no? O sea, el empleador sigue produciendo igual, le da igual, y al final los despide a todos. O sea, eso no es como terminan así las huelgas en los países de la OTAN, termina con el empleador sentado negociando, que entonces es un cuento absolutamente distinto, ¿no? Y entonces llega a consagrarse la huelga como un derecho fundamental. Es bien interesante, digamos, este proceso porque nosotros nos encontramos con que la Declaración Universal de Derechos Humanos y luego los tratados de la ONU y
todo lo que son los tratados de la OIT, los convenios internacionales de trabajo en libertad sindical, el 87 y el 98, que son los más famosos, y el mismo Tratado Europeo del 50 de Derechos Humanos, el Tratado de Roma. Bueno, si tomamos todos esos instrumentos que yo he mencionado, solamente hay uno que menciona el derecho de huelga, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Todo el resto menciona la libertad sindical, el derecho de sindicarse, menciona, y a veces menciona la negociación colectiva, pero lo que es como parrilla plana en todos estos instrumentos. Recuerda que la Declaración Universal no es un tratado internacional, no me puedo meter en ese tema, pero no es un tratado internacional, aunque lo citan todos los tribunales, y bueno, en fin, ha tratado de cuadrarse ahí el círculo. Los tratados dependientes, digamos, de la declaración, como una declaración política, son los del 66, el de derecho civil y político, el derecho económico, social y cultural. Pero lo que ha ocurrido en la jurisprudencia comparada siempre occidental y de la OCDE, es que distintos tribunales de distinta naturaleza han dicho, mire, basta con que diga sindical. Y incluso más, derecho a asociación profesional o de los trabajadores, para que leamos dentro de eso el derecho de huelga, ¿no? El primero, del año 80, fue el Tribunal Constitucional Alemán, porque la Constitución alemana no consagra el derecho a la negociación colectiva y no consagra el derecho de huelga, explícitamente. Consagran el derecho a asociación profesional de los trabajadores para defender sus intereses, algo así dice la cláusula. Y es parecida a la que tenía Weimar. Y entonces el Tribunal Constitucional Alemán en el año 80 dice, bueno, ¿cómo pueden los trabajadores agruparse profesionalmente para defender sus intereses? Sin derecho a huelga, ninguna posibilidad, porque son subordinados, tienen que someterse a las instrucciones del empleador, etcétera, etcétera. Va a ser vista la huelga como una rebeldía. La única forma seria de que esa cláusula constitucional signifique lo que significa, que los trabajadores se pueden agrupar, etcétera, etcétera, es que tengan el derecho de huelga, ¿no? Y lo hace además con una frase que dio la vuelta al mundo, diciendo la negociación colectiva sin derecho de huelga no es más que una petición colectiva de limosna. ¿Cómo hacer que los trabajadores no pidan limosna? Bueno, que tengan un instrumento que los empodere, y esto se llama derecho de huelga. Así que, aunque no diga huelga explícitamente, vamos a entender que está el derecho de huelga. Lo mismo la OIT, en realidad debo decir que primero fue la OIT, el Comité de Libertad Sindical, dijo, bueno, el convenio 87 no dice huelga, pero dice que los sindicatos pueden tener su propio programa de acción. ¿Cómo hago yo que gente que está subordinada, sujeta a instrucciones de otro y que no tiene poder decisorio pueda tener su propio programa de acción? Bueno, lo que puedo hacer es darle un instrumento que es el derecho de huelga. Por lo tanto, el derecho de huelga está implícito dentro del artículo 3º del convenio 87 de la OIT. Eso fue primero, Comité de Libertad Sindical. Entonces, después viene el 80, Tribunal Constitucional Alemán, sigue el austríaco, que tiene una constitución parecida a los alemanes, no tiene constitución escrita, o sea, tiene 4 leyes constitucionales, Austria, bueno, en fin. Pero tenía el mismo problema interpretativo. Después, bien interesante, siguió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Pacto San José de Costa Rica, ya estará adivinando, no consagra una negociación colectiva y no consagra el derecho de huelga. Lo que consagra una norma muy amplia de libertad de asociación con fines, y los fines son como 20 fines, políticos, culturales, recreativos, sindicales. Está la palabra ahí, sindicales. Está el caso Baena contra Panamá. Panamá se defiende, Baena y otros contra Panamá. Panamá se defiende diciendo, mire, la verdad es que la huelga no está en el Pacto San José de Costa Rica. Es cierto, está en el protocolo de San Salvador, pero eso no lo ha ratificado nadie. En fin, digamos, es otro tratado. El de San José de Costa Rica no consagra el derecho de huelga. Y por lo tanto, no tiene que juzgarme por lo menos por ese, porque era bastante más complejo el caso por ese ítem. Y la Corte Interamericana dice, no señor, si está el derecho de huelga, dice sindical. Y entonces para que hablemos en serio del sindicalismo tiene que haber un instrumento que empodera a los trabajadores, y eso en todo el mundo, no hay que inventar la rueda de nuevo ni el fuego, eso se llama derecho de huelga. Así que el derecho de huelga sí está en el Pacto San José de Costa Rica. Y menciono 2 sentencias más relevantes, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, el que está en Estrasburgo, ¿ya? Este no es de la Unión Europea, es del Consejo de Europa, comprende más países, por ejemplo Turquía, que no está en la Unión Europea, Noruega, que no está en la Unión Europea, en fin. Y ese tribunal, en el caso Energy contra Turquía, el año 2008, si mal no recuerdo, 2008, sí, 2008, estableció que nuevamente, como el tribunal, el tratado del 50 dice derecho de sindicarse para representar intereses, eso significa que está el derecho de huelga dentro del tratado.
Antes hubo otro caso también contra Turquía de Miran Bakara, en donde dice que está la negociación colectiva, con rango de derecho humano en el tratado, porque tampoco dice negociación colectiva. Y después en Energy, contra Turquía, dice también está el derecho de huelga. Y por último, Canadá, que tampoco tiene constitución, como Nueva Zelanda, Gran Bretaña, etc. Bueno, Canadá, el año 82, entonces sacó una ley federal de derechos fundamentales, ¿no? que hace las veces de nuestro artículo 19. ¿no? Y ya adivinará que en esta ley no está la negociación colectiva en el derecho de huelga, sino que habla nuevamente del derecho de sindicarse para representar intereses. Así que la Corte Suprema canadiense interpretó en una trilogía de casos, el más famoso Fraser, que la negociación colectiva tiene rango en esa ley. ¿no? Basta que diga la posibilidad de sindicarte para defender o para representar tus intereses. Eso, interpretando la esencia de ese derecho, implica negociación colectiva. Y el año 2015, en el caso Saskatchewan contra Saskatchewan, dijo, además implica el derecho de huelga. Por lo tanto, como usted ve, hay una clara tendencia en tribunales, ya sea de países, Austria, Alemania, Canadá, o tribunales internacionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, el del Consejo de Europa, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, que están y que han interpretado, ¿no es cierto?, de que el derecho de huelga no tiene por qué estar explícitamente consagrado, basta con que diga sindical, y entonces sindicato implica en su esencia que tenga esta posibilidad de presionar. Y primero fue la OIT, que siempre se me olvida ya, fue la OIT desde el año 51 con el Comité de Libertad Sindical. Así que la huelga para nosotros los laboralistas es un derecho fundamental. Esa misma tesis ha tenido a todo esto la Corte Suprema chilena con el fallo Promolins, un mes antes que el caso Saskatchewan en Canadá y con argumentos bastante parecidos. Y obviamente el Tribunal Constitucional chileno, cuando falló la 20.940 y eliminó algunas de las cláusulas que se habían aprobado, en realidad esa es una ley bastante mala, con o sin el fallo del Tribunal Constitucional, pero claro, el Tribunal Constitucional toma un criterio interpretativo, digamos, alineado con la Comisión Ortúzar, podríamos decir, botando al tacho de la basura toda la evolución que el mismo tribunal había hecho en la interpretación de la Constitución, e incluso los constitucionalistas sobre lo que es o no el derecho de huelga en el derecho chileno. Y me quedaría por hablar un poco de la perspectiva de la AED, la trato el jueves, para poder abrir un espacio de preguntas. Gracias, Sergio, por la interesante exposición. Está abierto entonces el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta sobre este recorrido que hemos hecho de la huelga y la negociación colectiva desde sus orígenes, ¿no es cierto? Y los desafíos que nos plantea, particularmente en el contexto actual, ¿no? Quizás ahí hay un área por explorar. Alguna pregunta para Sergio. Cedo la palabra para quien tenga alguna pregunta. Acá quiero hacer una pregunta. Mauricio Castain por acá. Mauricio. Hola. Bueno, básicamente proyectando con distintas modalidades que en la actualidad están implementándose con estas plataformas, por ejemplo, y lo mismo que hacía referencia el profesor con la robotización, automatización. ¿Eso en algún momento, cómo se visualiza o vislumbra este derecho a huelga con un mayor desarrollo o destinado a desaparecer? Eso es mi... La verdad es que el derecho de huelga yo lo veo difícil que desaparezca, ¿no? O sea, la huelga contraintuitivamente, como decía, es algo mucho más amplio que como se plantea a veces que es de un puro sector, etcétera, ¿no? Entonces, esto como introducción a la respuesta, ¿no? Porque no lo había dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chile había huelgas de sectores de derecha, ¿no? Por ejemplo, los camioneros contra Allende, y eran patriotas, ¿no? O sea, y cuando detuvieron a Pinochet en Londres, hubo una huelga de senadores UDI de Renovación Nacional, ¿no? Que dijeron que no iban a haber más quórum en la sala hasta que Frey hiciera algo para traer de vuelta a Pinochet. Así que la huelga rompe esquemas, por lo tanto, no creo que los robots acaben con la huelga, ¿no? Lo que va a hacer es que, no sé, los insumos del robot no van a llegar porque los trabajadores están a hacer una huelga en la entrada,
O si los robots implica que el 60% de la gente no va a tener que comer o que un trabajo, ligeramente va a haber un estallido social. No digo el de Chile, un estallido social donde ocurra eso. Por lo tanto, va a tener que llegarse a algún tipo de equilibrio entre lo que los robots hacen y no hacen. En la preocupación académica se está diciendo que hay que establecer un impuesto a los robots. Yo no sé si eso podrá funcionar, ¿no? Pero hay gente del MIT que dice, bueno, ¿qué hace un robot? Va a tener que pagar porque va a dejar a 100 tipos cesantes, ¿no? O sea, usted, por muy inventor que sea, y las empresas que ocupen robots van a tener que pagar el doble de impuesto, entonces, porque parece que las consecuencias de esto son extremadamente graves para la convivencia social, ¿no? Lo otro que se está planteando fuertemente, pero yo diría que por el momento no tiene piso político, aunque con la pandemia ha tomado mucho más vuelo, es una renta básica universal para toda la población. Pero repito, eso todavía es un proyecto medio utópico, ¿no? Como de poder lograrse. Hay renta básica, pero en casos muy excepcionales. Alaska tiene desde los 70 una renta básica. A todos los habitantes en Navidad les da un cheque como de $2.500, desde bebé hasta 90, hasta 100 años. Pero claro, Alaska tiene condiciones muy especiales. Hay un caso en Kenia de renta básica, ¿no? De como $40 mensuales que ha permitido que la gente cambie la alimentación, porque bueno, Kenia es extraordinariamente pobre, entonces un poblado le da esa $40 mensuales, para ellos como que les cayó una renta millonaria y ya pueden comer fruta y no solamente lo que recogen del suelo, en fin. Hubo algunos experimentos en Finlandia de renta básica, que en alguna prensa se ha dicho que fracasó, no es verdad, era por 2 años, ¿no? 2 años darle, no sé, 800 euros mensuales a todos los habitantes de un pueblo, del millonario al indigente, todo. La renta básica es sin distinciones y en base a impuestos generales, ¿no? Así que redistributiva a impuestos progresivos, no como el IVA, digamos. Pero son propuestas todavía que están en el tintero. Yo no creo que la huelga vaya, al contrario, va a haber más huelga. O sea, si los robots van a empezar a desplazar a todas las personas y tú no vas a tener para llegar a fin de mes, va a haber más huelga. Ahora, claro, no la huelga ya que el robot te desplazó, pero hasta podríamos volver al ludismo y ver gente destrozando robots, no sé, digamos, la máquina, ¿no? Entonces, como digo, con la pandemia, lo que han hecho los países que tienen dinero, ¿no? Entre comillas, es algo parecido a una renta básica, hasta Trump, a todo esto, ¿no? Decretó semanalmente un pago, no a fondos de los trabajadores como se ha hecho en Chile, sino que dio pagos directos, ¿no? Y hizo que los trabajadores de plataforma, que no los reconocía la agencia federal como trabajadores, les dio el mismo subsidio que fueran trabajadores. O sea, incluso hasta Estados Unidos, con un gobernante tan extraño como Trump, dio subsidio, o gobernantes liberales de derecha como Macron en Francia han dado subsidios directos a los trabajadores, ¿no? Así que no sé qué va a pasar. En realidad la robótica ahí está, más ya llegó, no nos hemos dado cuenta, pero cada vez está todo más robotizado. Pero dudo que si va a haber gente más débil, lo único que le queda es la huelga o la protesta popular. Entonces, dudo que vaya en sí como a desaparecer, ¿no? Obviamente, nadie tiene así una bola de cristal para saber cómo va a ir el futuro. Como digo, las proyecciones son de todo tipo, ¿no? Desde este señor Harari, ¿no? Que ha escrito este libro Sapiens, libro igual súper entretenido, ¿no? Pero que él dice que vamos a, y bueno, no lo dice él, lo dice Sakai hace como 20 años, un pensador japonés, que vamos a volver a una sociedad medieval. Eso está mucho en la literatura que está saliendo ahora, ¿no? Medieval en el sentido de una casta de privilegiados con alta tecnología y todos los bienes, y después todo el resto, una especie de indigente se puebla eleva. Según Harari, en 100 años más, la gente de la élite de Israel, no de la élite chilena, pero de toda la élite va a vivir 140 años, con tipo cyborg, con todo tipo de implementos, y el normal, el gamonal, digamos, se va a morir a los 70, infectado por ratas, etc. Hay una película que muestra eso, ¿no? Elysium, no me acuerdo, ¿no? En que te muestra, ¿no? Que están en una nave, en una fiesta permanente, y todo el resto de abajo pateando piedras, los basureros, todo el resto de la población mundial. Bueno, hay mucha gente que dice que eso ocurre, a mí no me consta. Lo peor de Harari es entretenido, pero es que él tiene evidencia, ¿no? Evidencia, o sea, la sociedad humana, en cada upgrade tecnológico, generalmente la gente termina peor. O sea, éramos nómades. Cuando había nómades, generalmente cuesta mucho tener clases sociales.
y necesita a todos los miembros a los 25 miembros de la comunidad nómade para sobrevivir y escapar del tiranosaurio, no sé. Cuando éramos nómades era una sociedad mucho más horizontal, y muchos dicen que además era matriarcado y no machismo. Entonces a alguien se le ocurrió inventar algo gigante, que a todo esto dicen que son las mujeres, pero tampoco hay evidencia antropológica indirecta, pero que la mujer inventó la agricultura, no el hombre, ¿ya? Y entonces alguien inventó la agricultura, y con la agricultura es algo maravilloso, porque ahora iba a poder tener stock, iba a manejar, ya no eras recolector que dependía de si creció o no la breva en el árbol, en fin. O sea, la agricultura fue un avance así brutal. ¿Pero en qué terminamos? Bueno, ciudades con miles de personas, clases sociales, esclavitud, los nómades no tenían esclavos, etc. O sea, si le pregunta al gamonal promedio, era mejor ser nómade que en la sociedad agrícola en Mesopotamia, que era esclavo. Y entonces tiene ese tipo de pruebas Harari, ¿no? Dice, ahora estamos, es igual que la agricultura, estamos pasando a un estadio en que la mayor parte de la gente va a salir pésimo, y una pequeña elite se va a llevar todos los privilegios, y porque va a ser tan cara la alta tecnología, etc. Pero esa es una visión, justamente por tener ese patrimonio, bueno, podemos conversar lo que se va a hacer con las nuevas tecnologías, ¿no? Y hay una discusión muy grande en los países de la OTE, en la literatura, sobre cómo está cambiando el mundo, qué está pasando con las relaciones de poder, sobre todo con la merma de la clase media en los países más ricos, ¿no? Que ha aumentado entonces la gente pobre, y la gente pobre entonces te vota Le Pen, te vota Trump, te vota esto, y ellos tienen la memoria colectiva de la década del 20 cuando ocurrió eso, ¿no? Cómo Hitler llega al poder, ¿no? Por la ineptitud de la socialdemocracia alemana, entre otras cosas. ¿Qué termina pasando con esa gente loca gobernando? Así que yo no digo que se vaya a solucionar, pero digo que hay mucha conciencia de que estamos en un momento muy, muy peligroso, digamos, en el salto de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la carrera por hacer armas con robots está desregulada, ¿no? Y entonces cualquier empresa privada para ganar más dinero te puede hacer un super robot, no sé, que nos mate a todos. Corea del Sur, por ejemplo, en la frontera norte, tiene robots nomás. No tiene guardias humanos. Te mata el robot a 4 kilómetros. ¿Qué tal? Los robots de Corea del Sur. A 4 kilómetros te despacha. Estados Unidos te mata con un dron. Mata todos los días personas en Medio Oriente con drones. Empezó Bush, siguió Obama, fue a recibir el Premio Nobel de la Paz y amplió el programa de matar con drones. Y después, bueno, Trump lo super amplió, ¿no? Es interesante que casi todas las variedades que ha hecho Trump las empezó Obama, o las continuó Obama. Deportar migrantes lo empezó Obama, no Trump. Matar con drones empezó Bush, lo aumentó Obama, y ya están matando todo el día gente con drones, ¿no? Hay un profesor de Chicago, Kent, que dice que eso es actividad terrorista, aunque sean funcionarios del ejército norteamericano, no sé, en una base en Nebraska, y estás todo el día tipo videojuego matando gente, ¿no? Tienen que ir como a 2 horas de la base, ¿no? Pues dicen que manejando recupera el principio de realidad. Imagínate tu trabajo, chaqueta y corbata, tú llegas y mataste 3 niños en Irán, con drones, ¿no? Porque además con las cámaras y todo, y ves los tipos destrozados, tu trabajo, ¿no? Después tienes que ir a la presentación de tu niñita de teatro, ¿no? De primero básico. Entonces, para que el tipo no mate a todos en el colegio, tiene que manejar como 1 hora y media, porque ahí recuperas como... Terminó el videojuego matando gente real. Terminó el videojuego y... Pero eso es terrible, ¿no? Entonces hay toda una discusión de por qué eso no se está regulando a nivel internacional. Así que sí, parece que sí va a quedar durmiendo poco aquí el jueves. Pero la verdad es que sí, es que ese es el problema, esos son los problemas actuales, no el noticiario que te muestra la señora que el gatito no quiere bajar del árbol. Sí, para esa señora es terrible, pero eso a nadie le importa, ¿no? Digamos, si a ti te patea tu polola es terrible, pero convengamos que eso no es noticia. La noticia es, le digo, estos son los temitas que se están discutiendo. Va a haber guerra civil en Estados Unidos y quizás una pseudo guerra nuclear y todos muertos, con lluvia ácida. ¿Qué va a pasar con los drones asesinos? ¿Qué va a pasar con la desregulación de robots criminales? En fin, digamos, ¿qué va a pasar con el litio? Porque el litio tiene Chile y Bolivia, ¿no? Va a ser el oro del siglo XXI, nos pille confesado, o sea, Siria. Porque la guerra que hay en Siria es porque sale más barato sacar el petróleo, pasarlo por Siria, que doblar todo el Golfo Arábico. O sea, te destruyen un país
porque sale un poco más barato. Si el litio llega a ser así importante como va a ser, no lo va a explotar ni Chile ni Bolivia. Bueno, ustedes vamos a haber muerto todos, pero díganle a sus nietos, ni Chile ni Bolivia va a exportar eso. Y te van a armar las guerras necesarias, te van a destruir el país como sea necesario para que sea más económico, salvo que cambie la conciencia del ser humano y bueno, no, cambiamos el sistema, pero yo tengo pánico, ojalá que el litio no sirva en vez del litio sintético, los chinos, porque por ejemplo el cobre es importante, pero no tan importante, ¿no? Pero si el litio va a ser lo que va a mover las baterías y todo, hasta ahí llegamos, ¿no? La racionalidad diría que Chile, Argentina y Bolivia tienen que hacer un consorcio de Estados Unidos. Ya sé que es imposible y además los que quieren explotar eso gratis y sin impuestos, etcétera, no lo van a permitir nunca. Pero no somos nosotros, ese es mi punto. Así que nada, en fin, voy a tratar de ser más dulce el jueves. Para que, digamos, como que antes que cierre, profesor, Bueno, una pregunta a propósito del inicio del proceso constituyente, profesor Camonal. ¿Qué cree usted que debe ser como en materia de negociación y especialmente en huelga, debería consagrarse en la nueva carta? Bueno, yo estoy muy feliz con el proceso constituyente que se ha iniciado. En principio estoy de acuerdo con los 2/3, porque un proceso constituyente exige ponerte de acuerdo con las personas que no piensan como tú. Y los 2/3 es una valla muy difícil, digamos, que exige ponerte de acuerdo con otras personas. No es lo mismo que una simple ley, no es lo mismo que un cambio de óptica, sino que si vamos a hacer reglas para que los chilenos nos rijamos 40, 50 años más, bueno, en esas reglas tienen que estar identificadas las personas que no piensan como yo, porque no todo el mundo piensa como yo, ni como tú, y entonces tenemos que tratar de ponernos de acuerdo, ¿no? Y en ese contexto yo creo que lo mínimo que debiera reconocer la Constitución es el contenido íntegro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos está el derecho a la libertad sindical, que ha sido interpretado por todos en este triangulito que es sindicato, negociación colectiva y huelga. Obviamente, en un libro que salió en DER sobre la Constitución, yo hice el capítulo de negociación colectiva y propongo un artículo preciso, y el artículo es majadero, tiene como 10 numerales, y significa esto, 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 porque siempre tenemos el debate interpretativo, qué es lo que significa o lo que no significa, ¿no? Y si consagras solo el de la Declaración Universal de Derechos Humanos, más de alguien te puede decir, bueno, ahí no está la huelga, y me da lo mismo lo que dice Canadá, Alemania, el Tribunal Europeo, ¿ya? O sea, en alguna medida, como dice Derrida, tomando a Platón, las palabras son huérfanas, ¿no? Entonces, no tienen siempre ahí al autor para explicar lo que significa, ¿no? Entonces, hay que tratar de que quede lo más explícito en la Constitución la consagración de la negociación colectiva y el derecho a huelga como un derecho independiente, sin perjuicio de que a nivel legal pueda tener límite. Así que yo espero que haya grandes acuerdos. Espero que la convencional se tire las sillas por la cabeza, obviamente. Así fue en el caso norteamericano. Esto es como los matrimonios, ¿no? ¿Sí? No importa cuánto discutan, si al final llegan a acuerdo y se ponen en la buena, ¿no? Porque ya veo que la prensa va a estar ahí, sí, no se saludó tan convencional con lo otro, o sea, la farándula, ¿no? Pero repito, un proceso constituyente genera muchas discusiones, muchas peleas, pero al final tiene que haber humo blanco, digamos, al final del mundo. Peligro de esto, uno, que un sector saque más de 1/3 y se dedique a obstruir, o sea, no tenga esta política de llegar a acuerdos. Pero eso, que implicaría el fracaso de la convencional, va a implicar que vamos a tener protestas mucho más grandes. O sea, un mínimo de realismo político, el olfato te puede sugerir que dentro del sector que sea, que saque más de 1/3, habrá gente más sensata que dirá, bueno, hay que llegar a algunos acuerdos, porque si no aquí se nos va a hundir el país entero, ¿no? Segundo, que los convencionales, que es algo muy imbuido en la cultura política chilena, se crean algo así como semidioses, cuando en el fondo son representantes. O sea, los representantes políticos, los diputados, los senadores, el presidente de la República, son mandatarios de los chilenos. Eso se suele olvidar, porque en nuestra cultura elegimos como un cacique y el cacique hace lo que quiere. Pero la idea de la democracia representativa es que hay un mandante y un mandatario. El mandatario se debe al mandante, ¿no? Al final es tan abstracto, se termina olvidando. Entonces los convencionales deben tratar de hacer que la gente participe. La gente quiere participar a todo nivel, quiere ser escuchada. El signo de los tiempos ahora no es como hacer algo entre cuatro paredes, incluso aunque sea un buen acuerdo. Así que hay un peligro ahí de que termine con una trayectoria media oligárquica sin quererlo, ¿eh? Digamos, repito,
porque ya te crees la muerte, pues saliste elegido convencional, crees que tienes algún estatuto medio especial, no sé qué, un aura especial, y entonces dejas de escuchar a las bases, ¿no? O sea, yo creo que va a bajar en todo caso la violencia y las protestas, y la mayoría de las protestas han sido pacíficas, todo esto, pero sí, ha habido violencia también, pero puede volver si va por una trayectoria muy díscola la convencional. Pero bueno, esos peligros, repito, como la adolescencia, esto debiéramos sacar de esto un país mucho mejor. Quizás soy muy idealista, pero si lo pudieran hacer otros, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Digamos, ¿no? En mi opinión personal, no tiene por qué ser la de usted. El domingo 25, además, lo que se acabó fue la dictadura, ¿no? O sea, cuando en 100 años más se haga la historia de esto, no hay que terminar en 90, ¿no? La dictadura tuvo la versión militar directa y después la versión con la concertación, que reconozco que hubo gente de muy buena fe ahí, pero en la raya para la suma terminaron comprándose todo, ¿no? Entonces, en el fondo, sí, la Constitución del 80 tiene una carga realmente importante, ¿no? Para nosotros, obviamente, terminó en 90 la dictadura y estamos todos felices, pero en la historia ve con otros ojos la cosa, ¿no? Sin pasiones, probablemente, a decir, ¿no?, que hubo una dictadura civil en el fondo, ¿no? Primero por los enclaves y después comprándote nomás a la gente de la concertación, con directorio, tú le pagas, punto. Y está a simple vista. Así que, nada, yo creo que Chile igual es un país extraordinario. No puede ser que no nos podamos poner de acuerdo en unas mínimas reglas, gente que piensa distinto. Nada. Si lo han hecho los países europeos, Chile también lo puede hacer. Puedo creer países muy pobres, etc. Y la élite va a tener que entender, bueno, yo también soy de la élite a todo esto, pero la élite que gobierna, digamos, la gente que tiene realmente dinero, va a tener que entender que el peso que tiene Chile no lo tiene, o sea, ninguno de estos países de la élite tiene tanto poder. En Estados Unidos no está concentrado en 3 comunas toda la gente de los directorios, etcétera, ni de 8 colegios, etcétera. O sea, el poder es absolutamente desmedido. Tienen que perder poder. La buena noticia, si usted mira los países de la OCDE, la élite sigue siendo millonaria. Pero no tiene, y lo que más le afecta es justamente son las convulsiones sociales, ¿no? Así que sí, una élite que mira en el largo plazo deberá estar feliz con la convencional. El que mira el corto plazo y quiere hacerse millonario de un día para otro, sí, lo encuentra una tragedia. Pero en el fondo debiera correrse al costado, digamos. Punto. Bueno, nada, eso. Bien, muchas gracias, Sergio. Ya hemos pasado un poco la hora, ha sido muy interesante el diálogo. La versión o la visión un poco apocalíptica al principio termina matizada con una visión un poco más esperanzadora a propósito del proceso constituyente que estamos iniciando. Sergio ha anunciado que el día jueves va a profundizar más en el sistema chileno, digamos, y que ahí también va a haber algunas claves de lo que, probablemente de lo que viene, ¿no? Los puntos que van a estar en discusión en esta convencional, etcétera, donde hay que poner los ojos y la atención. Sergio, te agradezco la clase, creo que ha sido muy, muy interesante y lo dejamos por hoy hasta aquí. El día jueves nos encontramos en este mismo lugar, mismo horario, ¿no es cierto? 18:30 con el profesor Gamonal. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el día jueves. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, chao. Chao, chao, chao.